Amigos, amigas de Videi Ratia, qué alegría me da el poder daros una cordial bienvenida a este vuestro programa Enriquecidos por su Palabra. Nuevamente una semana más nos adentramos en el Evangelio de Juan y el título del programa de hoy es el siguiente: la historia de fondo, el prólogo. Hoy vamos a enfocarnos en lo que se conoce como el prólogo de Juan. Esto abarca desde el capítulo 1, el versículo 1, hasta el versículo 18. Como me prometieron que no iban a faltar, aquí están conmigo y con vosotros, Saray. ¿Qué tal, Saray? Muy bien, y la verdad que esto cada vez se pone mucho más interesante. Alegro, y gracias por acompañarnos una semana más. Y también Óscar. ¿Qué tal, Óscar? Muy bien. Alegro. Y encantado de estar una semana más estudiando y disfrutando sobre todo de lo que dice Juan. Correcto, de eso se trata, que podamos compartir juntos y así os queremos también pues transmitir nuestra alegría de poder compartir este programa también con cada uno de vosotros. Pues sin más, vamos a ir a nuestro texto de base, el texto para memorizar, como así también le conocemos, y va a ser Saray quien lo pueda. Y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien, muy interesante. Bueno, vamos a invitar a todos para que podamos orar. Y será Óscar quien nos una en oración. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por estos momentos que podemos compartir aquí con los oyentes para disfrutar de tu palabra y, Señor, saber discernir lo que es verdad, quién eres tú realmente y a dónde nos quieres llevar. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Normalmente cuando hacemos la lectura de cualquier libro, pues siempre encontramos una introducción o un prólogo. Y el Evangelio de Juan, pues los eruditos, los estudiosos también catalogan estos 18 versículos como el prólogo de Juan. Vamos a decir como la introducción. Son la base de todo lo que demás estamos viendo, estamos estudiando y vamos a seguir durante las próximas semanas analizando. Y bueno, no sé si os parece bien que podamos iniciar desde el versículo 1. No sé si nos dará tiempo de llegar hasta los 18, ¿verdad? Pero sí por lo menos debemos de ir al versículo 1. Fijaros, ¿no? Como dice en el principio, Juan 1:1, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Palabras profundas. ¿Qué os sugieren? ¿Qué podemos compartir con nuestros amigos y amigas sobre este versículo tan potente? Como bien dice el versículo, ¿no? Y como comentábamos la semana pasada, que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es esa parte divina, que luego se convierte en parte humana. Correcto. Muy importante, ¿no? Que resaltemos esta idea que más adelante en los versículos también queda reflejada. Hay una conexión, ¿no, Óscar? Aquí, en el principio, esta expresión, ¿cómo lo analizas tú o cómo lo compartes? A ver, yo creo que ese versículo es fundamental porque al final es una declaración de intenciones de lo que va a venir en el resto del Evangelio de Juan. Él deja muy claro quién es. Es Dios. Es creador. No tiene ni principio ni fin, porque cuando habla que en el principio, ese principio, ¿a qué se refiere? Nosotros, con nuestra mentalidad occidental, que hablamos creo que en la primera semana, pues tenemos otra concepción, pero en el idioma que está escrito es un término que denota que es antes de todo. Es antes de todo, o sea que es divino, es Dios, porque antes Dios no tiene ni principio ni fin. Está claro que eso también es importantísimo que lo tengamos en cuenta. En una primera instancia, en el principio nos puede recordar Génesis, pero la misma continuidad de ese principio está en el versículo 2, dice que estaba en el principio con Dios. Y como bien has dicho, Dios no tiene principio ni final.
todas las cosas por medio de él fueron hechas, pero no solamente se refiere a la creación, sino dice todas. Otras realidades que desconocemos, ¿no? Así que este punto es muy, muy necesario que lo tengamos presente y así lo estamos comentando, esperando que también nuestros amigos y amigas pues puedan ver la magnitud de la persona que aquí estamos tratando, que es Jesús, que es Dios también. Estaba y era. Ser y estar no es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros estamos aquí, pero yo no soy Sarai, ni Sarai es Oscar. Y aquí, en cambio, se habla del verbo. Es otro también término muy interesante que podemos comentar, ¿no? En griego era logos. Logos. Juan no lo utiliza como los filósofos griegos, que bueno, le daban otros matices, le daban otras ideas. Jesús no tiene nada que ver con eso. El logos, verbo que se hace carne, sino habla aquí de una unidad con Dios, una unidad con el Espíritu, una unidad divina. Y eso también es algo que por lo menos a mí se me escapa, soy sincero. Más allá de mis capacidades, de mi entendimiento, porque ¿cuál es el principio si no lo hay? Dios. Sí. Dios. A ver, yo creo además una parte cuando dice, y el verbo era Dios, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Yo creo que es contundente. No deja ninguna duda a quién es Jesús, ¿no? Aparte que a veces este es un concepto de esto que es difícil de asimilar. Nuestra mente de los humanos, ¿no? Y ahí empezamos a hacer matemáticas. Pero leí una vez en un libro de Ty Gibson que, claro, las matemáticas humanas somos Padre, Hijo, Espíritu Santo, son 1 más 1 más 1, 3. Sin embargo, las matemáticas divinas aplican la multiplicación. 1 por 1 por 1 es igual a 1. Entonces, a mí eso, cuando lo leí, me hizo clic en la cabeza, porque te quita un poco esa visión que a veces tenemos de humanizar todo, que es muy, muy nuestro, pero que hay cosas que se nos escapan. Y entonces, la visión humana y la visión de Dios a veces no coinciden, evidentemente la de nosotros, ¿no? Pero es eso, ¿no? Si Jesús no es Dios, todo el resto del Evangelio no vale para nada. Semana, sí. Entonces dice, y el verbo era Dios, punto. Se acabó el versículo. ¿Qué nos perderíamos, ¿no? ¿Qué estaríamos nosotros perdiendo si esto no fuese así? Si Jesús no fuese Dios, o si Jesús, como algunos creen, no solamente en el tiempo de Juan, sino también en nuestro tiempo, que Jesús es un ser creado, o un Dios menor, o simplemente un buen hombre, un profeta. Y entonces nada de lo que ha sido creado podría haber sido creado. No, y aparte que otra cosa más importante, ¿para qué murió en la cruz? Sí. ¿Para qué? Si era creado, se murió. Y como comentábamos la semana pasada, ahora que dices tú lo de la muerte en la cruz, claro, ¿qué habría sido de nosotros si simplemente un ser humano creado igual que nosotros iba a esa cruz? No habría tenido ningún mérito ni ningún valor. Y es ahí cuando entra esa parte humana, ¿no? Perdón, esa parte divina, que es la por la que podemos tener entrada a la vida eterna. Y aparte no comentamos la semana pasada, ¿quién resucitó a Lázaro entonces? Si Jesús era alguien creado, ¿quién lo resucitó a Lázaro? Dios mismo utilizó a Jesús de varita mágica. Y a veces esa visión humana que tenemos, ojo, porque nos puede crear contradicciones y falsedades y un mundo un poquito en los mundos de Yuppie. Pero si no lo analizamos claramente, no tenía ningún sentido que Jesús, si no era Dios, resucitase a Lázaro. Y es eso que lo que tenemos que poner énfasis, ¿no? Lo que habéis expresado muy bien y resaltamos. Jesús es punto. Y claro, también nosotros podríamos aquí aprovechar este prólogo para ir en otra línea, cuando aquí está expresando precisamente el tema de la luz, resplandece en las tinieblas, en él estaba la vida, y todo esto pues de alguna manera nos lleva a la importancia de la creación. Él es el creador, ¿no? Todas las cosas por medio de él fueron hechas.
Y claro, también cuando vamos al relato de la creación vemos que la tierra estaba, dice, en un desorden, ¿no? Una expresión que a veces es difícil de comprender, en un caos, en un vacío, pero entonces entra allí la voz de Dios. Sea la luz, fue la luz, ¿no? Dice, y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Eso también es, creo yo, importante, la importancia de la creación, ¿no? En este mundo en el cual, pues, somos ya poco dados al creacionismo, poco dados ya a decir, bueno, vinimos de una mente creadora, de unas manos de artista, arquitecto, lo que queramos poner, ¿no? Supremo, que bueno, que pues, nos da más, parece ser, tristemente, como más confianza el hecho de venir de la casualidad del caos, ¿no? De una explosión, exactamente, de un súmulo de casualidades que finalmente pues nos traen aquí. Cuando aquí la Biblia nos expresa en este prólogo de Juan, pues que es a partir de Dios, a partir del Creador, que también, como vamos a ver, se humilló, se hizo humilde para estar con nosotros. Así que yo creo que eso también podríamos considerarlo. Eso está en el versículo 14. No sé cómo lo veis aquí, ¿no? Cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre. Eso yo creo que resumido en una palabra podríamos decir que es amor. Porque si eso no es amor, ya me diréis qué es. Porque, o sea, dejó todo, absolutamente todo, para luego tener la muerte, que en ese momento era la más humillante, pero lo hizo por amor a nosotros. Y seguía siendo Dios. Y esto me hace pensar, ¿no? En el paralelismo. Por ejemplo, podríamos hablar del mar, podríamos hablar de la tierra. Por ejemplo, el mar y un pez, para ponernos un poquito en contexto. Un pez fuera del agua se muere, pero el mar sigue siendo mar. Y es como nosotros cuando no queremos aceptar esa verdad, ¿no? Dios sigue siendo Dios, no tiene principio, no tiene final, y Él desde un principio es. Cuando nosotros aceptamos esa verdad, podemos tener estas garantías de las que nos has estado leyendo. Y es bonito, la verdad, cuando te pones a analizar de que Dios, teniendo todo lo que tenía, porque Él no tenía nada que perder, pero lo hizo por amor a nosotros. Ahí está ese detalle, ¿no? De cómo Él se humaniza. Vamos a utilizar ese término para que podamos quizá darle otro matiz a esto de que se hizo carne. Se humaniza, se hace cercano a nosotros. Y hemos visto en el tema, en la lección de esta semana, que aquí el término, ¿verdad?, sería también poner la tienda. Ahí vas, ¿no? A ver. Sí, a mí eso me gusta. A mí es un poco la envidia que me da el no saber los idiomas, pues tanto griego como hebreo, porque nos perdemos, ¿no? A veces mismo aquí los tres hablamos castellano, pero cada uno, dependiendo del país, una misma palabra puede tener matices diferentes. Matices o distintos significados, ¿no? Y aquí esto yo no había, vamos a decir, caído, ¿no? Que se lo dices tú, plantar una tienda. Juan dice que alude a Éxodo 25:8, porque donde Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario. Y Dios habitaba en medio de ellos. Entonces, y en ese santuario, ¿qué es lo que se simbolizaba? ¿Cuál era la función del sacrificio del Cordero? ¿Qué anunciaba? A Jesús. Era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces, esa forma dice de plantar la tienda, como tú has comentado, equiparándolo al santuario, parece algo que es muy fuerte, ¿no? Es un significado pleno de lo que Jesús representaba cuando vino aquí a esta tierra. Quería acercarse a nosotros, ¿no? Vivir lo más cerca posible. Como por el pecado, pues hubo separación. Adán y Eva ya no podían ver a Dios cara a cara, ni nosotros tampoco. Pues mira, ya que voy con mi tienda, ¿no? Allá que voy con mi tienda de campaña y quiero estar lo más cerca. Eso es importante porque Adán y Eva no podían volver al Edén. Entonces, Jesús que dijo, no, ya salgo yo. Tú no puedes entrar, pero ya salgo yo. Y eso me parece que es algo tremendo. En duda, súper importante y lo resaltamos, ¿verdad? Y lo compartimos con nuestros amigos y amigas de Videy Ratia, de este programa, enriquecidos por su palabra, teniendo en cuenta
que vale la pena reflexionar en ese gran amor de Dios, como hemos expresado. Se acercó a nosotros lo máximo que pudo. Y aquí está el Verbo que también se hace carne, o sea, se humaniza, pone su tienda allá al lado nuestro para que podamos conocer más acerca de Dios. Porque, claro, las tradiciones del tiempo de Jesús, las filosofías, las formas de actuar, incluso la enseñanza religiosa, habían nublado realmente la imagen de Dios. En cambio, ahora Jesús pone su tienda y dice, no, Dios es así, como el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Así que eso es una idea también que qué bueno que estamos compartiendo. A mí hay otro detalle también del prólogo de Juan que me llama la atención. Y creo que también vale la pena que podamos decir 2 o 3 ideas al respecto. Porque pues nombra a Juan en el versículo 6. Juan 1:6. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Juan el Bautista. No lo dice esto, por lo que sabemos el contexto, se refiere a Juan el Bautista. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. ¿Qué os parece el papel de Juan en el inicio, sobre todo del ministerio de Jesús? ¿Qué os llama la atención y por qué estará aquí nombra? Él estaba ya poniéndoles en contexto porque la verdad que era un poquito duro de servir, ¿no? Y estaba como poniendo parte de ese dibujo completo, se lo estaba poniendo con puntos y señales, ¿no? Para que cuando llegara ese momento pudieran aceptarlo. Un poco más de facilidad, ¿no? Como diciendo, venga, facilitando yo voy el camino. Abriendo brecha, ¿no? Sí. Abriendo brecha. Pero era cumplir una profecía. Porque estaba profetizó que cuando antes de venir el Mesías, ¿quién tenía que venir? Tenía que venir Elías otra vez. Elías, evidentemente, según el relato bíblico, fue transportado al cielo sin muerte. Entonces, cuando le preguntan, ¿es que Elías o no? Elías ya vino. ¿Y quién era ese Elías? Su primo, Juan. Ahí está la labor de él, ¿no? Y a mí me gustaría resaltar ese aspecto, ¿no? Que dice aquí que él fue testigo, ¿no? Que dio testimonio de la luz. Yo creo que cada uno de nosotros como creyentes, pues con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, esa debería de ser nuestra manera de ser, que es Cristo, que la luz que es Jesús. Yo soy la luz del mundo, ¿no? Yo creo que esa es una oportunidad que no debemos de desaprovechar, es algo que tenemos que tener siempre presente. Muy bien, pues vamos adelante porque el tiempo también en la radio avanza y también tenemos que continuar para poder llegar a una conclusión y compartir con nuestros amigos y amigas que también nos ven y nos oyen. Aquí hay una idea también que creo que es interesante que encontramos en estos versículos. Tiene que ver con el planteamiento de creer, el verbo creer, ¿no? Que bueno, yo también el tema del griego, aunque he estudiado un poquito, no es lo mío, Yo no. pisteu, en griego eso aparece 98 veces en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, y 241 en el Nuevo Testamento, según lo que hemos estudiado en el tema de hoy. O sea que el porcentaje es muy alto de creer. Y esto también, pues, en este prólogo se nos muestra de alguna manera, porque la labor de Juan era que se creyese en Jesús, la labor de Jesús también, pues, de poder creer en lo que él iba a hacer y creer también en el amor de Dios. No es una creencia intelectual, no es un creer pasivo, voy a llamarlo así, sino es algo activo. Una creencia de aceptación. Algo que se vive. Y vemos cómo él también lo vivió. Me gustaría resaltar, ¿no? Ahí en el mismo versículo 14, aparte de que habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria como del unigénito. Y vemos esos paralelismos con Juan 2, Juan 7, 8:20, cómo se asocia siempre la gloria de Jesús con la gloria del Padre, con la hora. Ahí sí va a llegar su hora. Y es el lado de la cruz que a veces nosotros olvidamos, que yo creo que es el más importante, porque a veces nos deleitamos mucho en los clavos, en la sangre, que fue así, en el costado, en los ladrones, en la corona de espinas, en que dieron el látigo, y todo eso está allí y forma parte. Pero aquí comenta, no sé cómo lo veis vosotros, vimos su gloria como del unigénito. ¿Qué podríamos compartir
de este planteamiento. Ese lado de la cruz que también es importante, el lado glorioso, ese momento glorioso que no quita el sufrimiento físico, pero que va un poco más allá. ¿Cómo lo plantearíais? Y de hecho, o sea, ahí como que con relación a la muerte en la cruz, es cuando Jesús es el momento de mayor gloria, ¿no? Porque si bien es cierto lo que se menciona del sufrimiento que él tuvo para llegar hasta ese punto, pero ahí era como el momento decisivo, ¿no? En el que las llaves de la muerte iban a ser arrebatadas y que iba a obtener la victoria por nosotros. A mí eso es una cosa que lo he comentado alguna otra vez que he estado por aquí, que es que humanamente más Es el único, que creer, ¿por qué? O sea, a mí es que, digo, me funde los todos porque Dios, siendo Dios, coge, viene aquí, se hace como uno de nosotros y encima hace algo que para Dios es imposible, que es morir. Y lo hace por amor. O sea, eso a mí, claro, me deja a oscuras. Pues no tengo más remedio que por eso y porque tampoco me obliga a creer en Él. Por eso, precisamente por esas dos cosas, y evidentemente por todo lo que dice la Biblia, pero para mí esas dos cosas son fundamentales para creer en Dios. Bien. O sea, no me cabe en la cabeza humanamente que alguien pueda hacer ese sacrificio, venir aquí, porque no tiene ninguna necesidad. Se queda en el cielo. Y pum, vosotros os lo habéis buscado. No, viene a buscarme, hace lo que para Dios es imposible, que es morir. Y encima por amor. Antes de morir una cuadra y crucifícale. Pues de que mueren muchos de los que crucifícale, se convierten, ¿no? Pero es algo que para mí, humanamente, me deja cao y me hace creer en ese Dios de amor, que es Jesús. Maravilloso lo que estáis comentando y pues vamos a aprovechar porque también podemos en este momento llegar a algún tema más en ese sentido, ¿no? Porque en ese momento glorioso de salvación, en ese momento glorioso donde la misericordia, el amor de Dios se manifiesta, ¿no? A mí me gusta pensar, ¿no? Y a mí es lo que también, además de que también me sobrepasa, a mí también yo le doy gracias a Dios porque todavía cuando me deleito en esa situación que Él vivió, me hace aquí pupita en mi interior, ¿no? Como dicen algunos en el mundo evangélico, me llega. Es una expresión que a veces nosotros como adventistas no usamos mucho. Toca y realmente siento cuán grande es el amor del Señor y le agradezco mucho porque entregó su vida por mí, ¿no? Entregó su vida por mí. Y eso también es lo que aquí juntos queremos transmitir, ¿no? Quizá haya alguna persona que va a sentirse triste en este momento, desanimada, quizá pues con algún pesar, pero que sepa que cuando vamos a ese momento glorioso en el cual el Señor se enfrentó a esa carga de pecado, ahí hay esperanza y vida eterna para cada uno de nosotros. Así que es maravilloso también que lo tengamos presente. ¿Algún detalle de este prólogo que queráis resaltar? Yo añadiría únicamente que la peor parte ya la llevó él sobre sus hombros y que ahora a nosotros solo nos resta creer y aceptar. Muy bien, gracias. Oscar, no sé si tú tienes alguna idea también. Sí, dice aquí que en el Evangelio de Juan la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos. Los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, no dicen lo aceptan como Mesías, y los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. Así es. Muy buena idea también. Bueno, yo también voy a aprovechar hoy voy a compartir la mía, Dios parece, a modo de conclusión también. En el prólogo, a mí hay un detalle también que me llama mucho la atención, va un poco en esa línea que comentabas, Oscar, dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Así que creamos en Él, no le rechacemos. Podemos dudar, sí, pero la duda tenemos que con su ayuda y la manifestación gloriosa de su amor puede quedar aliviada, puede disiparse, que no nos pase aquí como dice aquí el prólogo, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, que nosotros sí podamos recibirlo.
Así que nada, agradecer a todos por este tiempo que hemos compartido aquí en Enriquecidos por su Palabra, una vez más juntos, y pues agradeciendo a todos por haber estado con nosotros. Nos emplazamos todos, ¿verdad?, para la próxima semana continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Mandamos un abrazo muy grande. Recordaros siempre, Videi Ratia 98.1 de la frecuencia modulada, la radio que solo pasa y transmite buenas noticias. Que el Señor os bendiga a todos.